Origen y contexto histórico de San Bonifacio II. San Bonifacio II nació en Roma a finales del siglo V o principios del siglo VI, en un periodo de gran inestabilidad política y social para Italia. Aunque no se conocen con exactitud las fechas precisas de su nacimiento, se estima que pudo haber tenido lugar entre los años 480 y 500 después de Cristo, en una época en que el Imperio Romano de Oriente intentaba mantener su control sobre la península itálica tras la caída del reino ostrogodo. Su familia era de origen romano y probablemente pertenecía a la aristocracia local, lo que le permitió recibir una educación adecuada y acceder al clero desde joven. El entorno histórico en el que vivió Bonifacio fue uno de los más convulsos de la historia medieval temprana. Italia estaba bajo la ocupación del Imperio Bizantino después de la Guerra Gótica, 535 a 554, un conflicto desastroso que dejó al país devastado por la guerra, la peste y el hambre. Las ciudades sufrieron graves daños, la población disminuyó drásticamente y el poder político estaba dividido entre los representantes bizantinos y los líderes locales. En este contexto, la Iglesia romana se convirtió en una institución crucial para mantener cierta estabilidad espiritual y material en una sociedad fracturada. Bonifacio creció en un ambiente donde la vida religiosa estaba profundamente ligada a la supervivencia cotidiana. Como muchos jóvenes de su tiempo, recibió una formación básica en teología y derecho canónico, lo que le permitió ascender rápidamente dentro de la jerarquía eclesiástica. Durante su juventud, asistió al gobierno del Papa Pelagio I, 556 a 561, quien enfrentó los efectos más devastadores de la Guerra Gótica y trabajó activamente en la reconstrucción de Roma. Esta experiencia influyó profundamente en Bonifacio, quien aprendería de primera mano cómo la Iglesia podía actuar como una fuerza de estabilización en tiempos de crisis. Antes de convertirse en papa, Bonifacio ocupó cargos importantes dentro de la administración eclesiástica romana. Fue diácono y colaboró directamente con varios papas en la gestión de asuntos internos y externos relacionados con la organización de la Iglesia y la caridad cristiana. Su dedicación al servicio pastoral y su compromiso con la doctrina ortodoxa le granjearon el respeto del clero y el pueblo romano, lo que facilitó su elección como pontífice en un momento especialmente difícil. Formación intelectual y espiritual de San Bonifacio II. La formación intelectual y espiritual de San Bonifacio II fue fundamental para moldear su carácter y prepararlo para asumir responsabilidades eclesiásticas significativas antes de llegar al papado. Desde joven, recibió una educación sólida basada en los principios teológicos y pastorales, que eran esenciales para cualquier clérigo destinado a ejercer funciones importantes dentro de la Iglesia. Su conocimiento de la Biblia, los escritos patrísticos y las reglas monásticas lo convirtieron en un hombre profundamente devoto y consciente de su misión espiritual. Además, su contacto cercano con figuras eclesiásticas relevantes le permitió adquirir una visión amplia de los desafíos que enfrentaba la Iglesia en un periodo de transición histórica. Durante sus primeros años en el clero, Bonifacio se distinguió por su dedicación al estudio y la práctica de la vida religiosa. Como miembro del clero romano, participó activamente en la liturgia, la catequesis y la atención a los necesitados, lo cual reflejaba su profundo compromiso con los valores cristianos. Su interés por la teología y la pastoralidad lo llevó a involucrarse en debates doctrinales y en la administración de asuntos eclesiásticos, lo que le proporcionó una experiencia valiosa que sería clave en su futura labor como papa. Su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica fue gradual pero firme. Primero fue ordenado sacerdote y posteriormente ascendió al rango de diácono, un cargo que implicaba tanto funciones litúrgicas como administrativas. Como diácono, tuvo acceso directo a los asuntos más delicados de la Iglesia romana, incluyendo la relación con el exarcado de Rávena, la principal autoridad bizantina en Italia. Este contacto constante con los representantes imperiales le permitió comprender la complejidad de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, un aspecto que marcaría su pontificado. Además de su labor pastoral, Bonifacio también se destacó por su habilidad para mediar en conflictos eclesiásticos y sociales.
en un momento en que Italia estaba envuelta en tensiones políticas y económicas derivadas de la guerra gótica y sus consecuencias. Su capacidad para actuar como negociador y defensor de la paz le granjeó el respeto tanto del clero como del pueblo. Estas cualidades lo convirtieron en una figura clave en la administración de la Iglesia romana, lo que finalmente condujo a su elección como papa en circunstancias extraordinariamente difíciles. Elección como papa y los desafíos iniciales de su pontificado. En el año 530, tras la muerte del Papa Juan II, San Bonifacio II fue elegido como nuevo papa por unanimidad del clero y el pueblo romano. Su elección no fue casual, sino el resultado de su reputación de integridad moral, sabiduría pastoral y habilidad diplomática. Sin embargo, su ascenso al trono pontificio coincidió con uno de los períodos más turbulentos de la historia de la Iglesia, marcado por las tensiones entre Roma y Constantinopla, así como por la situación crítica de Italia tras la Guerra Gótica. Una de las principales dificultades que enfrentó Bonifacio al asumir el papado fue la controversia doctrinal conocida como la herejía monotelita, que sostenía que Cristo tenía solo una voluntad divina, negando así su naturaleza humana completa. Esta disputa teológica había generado divisiones profundas entre Oriente y Occidente, y el emperador bizantino Justiniano Piero presionaba a Roma para que aceptara una posición conciliadora que, según Bonifacio, ponía en peligro la ortodoxia establecida en los concilios anteriores. Ante esta situación, Bonifacio comprendió que debía defender firmemente la doctrina católica sin caer en confrontaciones innecesarias con el poder imperial. Otro grave problema que heredó fue la situación económica y social de Roma. Tras décadas de guerra y desastres naturales, la ciudad estaba prácticamente abandonada por muchas de sus antiguas familias aristocráticas, mientras que los campesinos y artesanos huían hacia zonas más seguras. La falta de recursos y la escasez de alimentos generaban condiciones extremadamente precarias para los que aún permanecían en la urbe. Bonifacio respondió organizando programas de asistencia social, asegurándose de que los más necesitados recibieran apoyo material a través de las estructuras eclesiásticas. Su enfoque pastoral no se limitaba a cuestiones espirituales, sino que también se extendía a la acción humanitaria, lo que le ganó el respeto y la gratitud de los fieles. A pesar de estos desafíos, Bonifacio logró consolidar su autoridad mediante una combinación de firmeza doctrinal, habilidad diplomática y carisma personal. Su estilo de gobierno fue caracterizado por una visión pragmática, preocupándose por el bienestar espiritual y material de los fieles. Bajo su liderazgo, la Iglesia romana se fortaleció como institución, y su voz comenzó a ser escuchada no solo en Italia, sino en todo el mundo cristiano. Esta base sólida le permitiría desempeñar un papel decisivo en la relación con el Imperio bizantino y en la promoción de la unidad doctrinal. Relación con el Imperio bizantino y la controversia monotelita. Uno de los mayores desafíos que enfrentó San Bonifacio II durante su pontificado fue su relación con el Imperio bizantino, especialmente en el contexto de la controversia monotelita. Esta herejía, que sostenía que Jesucristo poseía solo una voluntad divina, amenazaba la doctrina ortodoxa sobre la dualidad de las naturalezas de Cristo, establecida en los concilios anteriores, especialmente en el Concilio de Calcedonia. 51. El emperador bizantino Justiniano I, deseoso de unificar a la cristiandad bajo una única fe aceptable tanto para los orientales como para los occidentales, presionaba a Roma para que adoptara una postura conciliadora que, según Bonifacio, ponía en peligro la pureza doctrinal. Desde el comienzo de su pontificado, Bonifacio se enfrentó a intensas presiones diplomáticas provenientes de Constantinopla. El emperador y su corte insistían en que el papa firmara el Ectesis, un documento imperial que proponía la doctrina monotelita como solución política a las divisiones teológicas entre Oriente y Occidente. Sin embargo, Bonifacio rechazó rotundamente esta propuesta, afirmando que cualquier intento de minimizar la naturaleza humana de Cristo era incompatible con la tradición apostólica y los decretos conciliares. Su resistencia no fue solo teológica, sino también pastoral, ya que comprendía que la confusión doctrinal podría debilitar la fe de los cristianos y generar divisiones irreparables.
Las tensiones entre Roma y Constantinopla aumentaron cuando Justiniano ordenó al exarca de Rávena, Narsete, intervenir directamente en los asuntos eclesiásticos italianos con el objetivo de asegurar la aceptación del monotelismo. Narsete, aunque militarmente fuerte, comprendió la importancia de mantener buenas relaciones con el Papa y actuó con cierta prudencia, evitando acciones abiertamente hostiles contra Bonifacio. Sin embargo, la presión imperial continuó, y Bonifacio tuvo que encontrar maneras de resistir sin romper completamente los lazos diplomáticos con Bizancio. Para equilibrar esta difícil situación, Bonifacio recurrió a la diplomacia y a la comunicación directa con Constantinopla. Escribió cartas claras y firmes dirigidas al emperador y a altos funcionarios eclesiásticos, explicando su posición teológica y defendiendo la autoridad del papado como garante de la ortodoxia. Al mismo tiempo, mantuvo correspondencia con obispos y clérigos en Oriente, buscando aliados que compartieran su preocupación por la herejía monotelita. Esta estrategia permitió que Roma mantuviera su independencia doctrinal sin caer en un conflicto abierto con el poder imperial. La muerte de Justiniano en 565 marcó un punto de inflexión en la controversia. Su sucesor, Justin el II, inicialmente mostró simpatía hacia el monotelismo, pero eventualmente se distanció de esta postura, reconociendo la importancia de la autoridad romana en cuestiones doctrinales. Gracias a la firmeza de Bonifacio y a su hábil manejo de las relaciones diplomáticas, Roma logró resistir las presiones bizantinas y mantenerse fiel a la doctrina ortodoxa, sentando las bases para futuras victorias contra el monotelismo en el Concilio de Constantinopla III, 681. Consolidación de la autoridad papal y reformas eclesiásticas. Durante su breve pero significativo pontificado, San Bonifacio II trabajó activamente en la consolidación de la autoridad papal y en la implementación de reformas eclesiásticas que fortalecieran la estructura interna de la Iglesia romana. Aunque su mandato fue relativamente corto, aprovechó su experiencia previa en la administración eclesiástica para introducir cambios que ayudaran a enfrentar los desafíos de su tiempo, especialmente en un contexto de inestabilidad política y social. Una de sus prioridades fue reforzar la disciplina clerical y asegurar que los sacerdotes y obispos bajo su jurisdicción cumplieran con sus obligaciones espirituales y pastorales. Reconociendo que la corrupción y la negligencia en el clero podían debilitar la credibilidad de la Iglesia, emitió instrucciones claras sobre el comportamiento esperado de los ministros religiosos, prohibiendo prácticas como la acumulación de múltiples beneficios eclesiásticos o la participación en actividades contrarias a la doctrina cristiana. Estas medidas no solo buscaban mantener la pureza moral del clero, sino también garantizar que los fieles recibieran una guía espiritual adecuada en medio de la incertidumbre generalizada. Además, Bonifacio se preocupó por la organización de las diócesis y la correcta selección de los obispos. En un momento en que muchas regiones de Italia estaban bajo el control del Imperio bizantino y el poder local era fragmentado, el Papa comprendió que debía tomar un rol más activo en la designación de líderes eclesiásticos. Para ello estableció criterios estrictos para la elección de nuevos obispos, asegurándose de que fueran hombres virtuosos, doctos en la fe y capaces de resistir las influencias heréticas, especialmente el monotelismo, que aún tenía adeptos en algunos sectores de la Iglesia oriental. Esta atención meticulosa a la estructura eclesiástica ayudó a mantener la cohesión de la Iglesia en un periodo de gran incertidumbre política. Por otro lado, Bonifacio también promovió la unidad doctrinal y la claridad en la enseñanza de la fe. Aunque hubo controversias teológicas durante su pontificado, su insistencia en la ortodoxia y su rechazo al monotelismo reflejaron su compromiso con la tradición apostólica. Sus cartas y encíclicas, dirigidas a diversos obispos y comunidades cristianas, reforzaron la importancia de adherirse a los dogmas establecidos por los concilios anteriores, especialmente en temas relacionados con la naturaleza de Cristo. Este enfoque doctrinal no solo sirvió para mantener la estabilidad teológica, sino que también proyectó la autoridad del Papa como garante de la verdad revelada. Gracias a estos esfuerzos, Bonifacio no solo reforzó la autoridad del papado, sino que también sentó las bases para una iglesia más organizada y doctrinalmente sólida.
Su visión del Papa como guía espiritual supremo y su compromiso con la reforma eclesiástica aseguraron que el papado mantuviera su relevancia en los siglos siguientes, incluso cuando el poder imperial en Occidente se desvanecía. Legado teológico y espiritual de San Bonifacio II. San Bonifacio II dejó un legado teológico y espiritual que trascendió su tiempo y marcó profundamente el desarrollo de la Iglesia Católica. Su enfoque equilibrado entre la tradición apostólica, la razón teológica y la pastoralidad lo convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad tardía. Su obra más destacada fue su defensa inquebrantable de la ortodoxia frente al monotelismo, una herejía que sostenía que Cristo tenía solo una voluntad divina, negando así su verdadera humanidad. Esta posición doctrinal, respaldada por el emperador bizantino Justiniano I, representaba una seria amenaza para la unidad de la Iglesia, y Bonifacio supo enfrentarla con firmeza y claridad, asegurando que la doctrina cristiana permaneciera fiel a las enseñanzas de los concilios anteriores. Su contribución más significativa fue su insistencia en que la naturaleza humana de Cristo debía reconocerse plenamente, incluyendo su voluntad humana. Esta visión, que se alineaba con la tradición establecida en el Concilio de Calcedonia, 451, reforzó la comprensión ortodoxa de la identidad de Jesucristo y sentó las bases para la condena definitiva del monotelismo en el Concilio de Constantinopla III, 680–681. Aunque Bonifacio no vivió para ver este evento, su trabajo teológico fue crucial para mantener la coherencia doctrinal en un momento en que el poder imperial intentaba imponer soluciones políticas que ponían en peligro la pureza de la fe. Además de su labor teológica, Bonifacio también fue un maestro espiritual cuya predicación y escritos continúan resonando en la tradición cristiana. Sus sermones, conservados en gran número, revelan un estilo claro y persuasivo, dirigido tanto a los fieles como a los clérigos. En ellos, enfatizaba la importancia de la vida moral, la caridad y la devoción a Cristo como camino hacia la salvación. Su enfoque pastoral no se limitaba a cuestiones abstractas, sino que se centraba en cómo aplicar la fe en la vida cotidiana, especialmente en un momento de inestabilidad social y moral. Su mensaje era particularmente relevante para los cristianos de su época, que vivían bajo la constante amenaza de invasiones, hambrunas y crisis políticas. Su visión de la Iglesia como una institución fundada sobre la autoridad de San Pedro y sus sucesores también tuvo un impacto duradero. Bonifacio reforzó la idea de que el Papa no solo era el líder espiritual de la cristiandad, sino también el depositario de la verdad revelada, capaz de guiar a los fieles en tiempos de confusión doctrinal. Esta concepción de la primacía petrina se convirtió en un principio fundamental del catolicismo y fue utilizada por sus sucesores para justificar la autoridad papal frente a otros centros eclesiásticos. Su insistencia en que el Papa tenía la responsabilidad de proteger la pureza de la fe influyó en la forma en que se desarrollaron los concilios ecuménicos y en cómo se resolvieron disputas teológicas en los siglos siguientes. El legado de Bonifacio II también se manifiesta en su influencia sobre figuras posteriores, como San Gregorio Pín-Martlero y Santo Tomás de Aquino, quienes tomaron inspiración de su enfoque equilibrado entre la teología y la práctica pastoral. Su visión del papado como una institución que debía servir tanto a nivel espiritual como temporal sentó las bases para el desarrollo del poder papal en la Edad Media. Incluso en la actualidad, su figura sigue siendo recordada como un modelo de liderazgo eclesiástico, y su canonización como santo refleja el reconocimiento de su contribución a la fe cristiana. La celebración anual de su festividad, el 17 de octubre, es un testimonio de la estima en que es tenido por la Iglesia y de la relevancia perdurable de su mensaje teológico y espiritual. Impacto en la Iglesia y en la sociedad del siglo VI. San Bonifacio II dejó una huella duradera en la Iglesia y en la sociedad del siglo VI, no solo por su labor pastoral y diplomática, sino también por su visión del papado como una institución que debía intervenir activamente en los asuntos temporales para proteger a los fieles. En un momento en que Italia estaba sumida en la inestabilidad política y económica tras la Guerra Gótica y la expansión lombarda, Bonifacio supo adaptarse a las nuevas realidades y ofrecer una dirección firme que ayudó a mantener la cohesión de la Iglesia romana.
Su enfoque equilibrado entre la doctrina, la caridad y la diplomacia permitió que la Iglesia sobreviviera a una de las épocas más convulsas de la historia medieval. Uno de los aspectos más notables de su influencia fue su capacidad para mantener la unidad de la Iglesia en medio de una época de crisis. Mientras que el poder imperial se debilitaba, la Iglesia se consolidaba como una fuerza estabilizadora, y Bonifacio jugó un papel fundamental en este proceso. Su insistencia en la primacía de Roma no solo reforzó la autoridad del Papa, sino que también ayudó a prevenir la fragmentación de la cristiandad en facciones rivales. Al intervenir en conflictos locales y promover la uniformidad teológica, aseguró que la Iglesia permaneciera como una institución cohesionadora en un mundo cada vez más dividido. Además, su labor pastoral fue crucial para mantener la fe viva entre los fieles. En un contexto de inseguridad y desesperanza, Bonifacio ofreció una voz de esperanza y orientación moral. Sus sermones, dirigidos tanto a clérigos como a laicos, enfatizaban la importancia de la caridad, la justicia y la vida virtuosa como respuesta a los desafíos del tiempo. Su enfoque práctico de la teología permitió que su mensaje trascendiera las élites intelectuales y llegara a todos los niveles de la sociedad, fortaleciendo así la conexión entre la Iglesia y el pueblo. Por otro lado, su intervención en asuntos políticos y diplomáticos demostró que el papado no podía ser ignorado en los asuntos temporales. Su negociación con Bizancio y su resistencia al monotelismo mostraron que el Papa no solo era un líder espiritual, sino también un actor político clave. Esta visión ampliada del rol papal sentó las bases para el crecimiento del poder eclesiástico en los siglos venideros, cuando el papado se convertiría en uno de los pilares fundamentales del orden europeo. Influencia en el desarrollo del papado y la historia posterior. La influencia de San Bonifacio. Segundo en el desarrollo del papado, fue tan profunda que su legado sentó las bases para la evolución del poder papal en los siglos siguientes. Su visión del papado como una autoridad universal, basada en la sucesión apostólica de San Pedro, estableció un modelo que sus sucesores seguirían con mayor o menor intensidad. Esta concepción de la primacía romana no solo se consolidó en el ámbito doctrinal, sino que también se extendió al terreno político, donde el Papa comenzó a actuar como un mediador entre los distintos poderes que competían por el control de Europa. Durante la Edad Media, los papas que sucedieron a Bonifacio recurrieron frecuentemente a sus escritos y decisiones como referentes teológicos y jurídicos. Su insistencia en la autoridad del Papa como guía espiritual supremo influyó directamente en el desarrollo de la teoría de la doble espada, que sostenía que el Papa tenía autoridad sobre los asuntos espirituales y que los emperadores y reyes debían rendirle obediencia en cuestiones religiosas. Esta idea se vería plasmada con mayor claridad en el siglo XI durante el papado de Gregorio VII, cuyo enfrentamiento con el emperador Enrique IV en el contexto de la querella de las investiduras reflejó la herencia bonifaciana del papado como autoridad moral y doctrinal superior. En el ámbito diplomático, Bonifacio estableció un precedente crucial al demostrar que el Papa podía intervenir directamente en asuntos políticos para proteger a la Iglesia y a los fieles. Esta habilidad para mediar entre las potencias del momento y proteger a la población civil inspiró a figuras posteriores como San Gregorio I. Origen y contexto histórico de San Bonifacio II. San Bonifacio II nació en Roma a finales del siglo V o principios del siglo VI, en un periodo de gran inestabilidad política y social para Italia. Aunque no se conocen con exactitud las fechas precisas de su nacimiento, se estima que pudo haber tenido lugar entre los años 480 y 500 después de Cristo, en una época en que el Imperio Romano de Oriente intentaba mantener su control sobre la península itálica tras la caída del reino ostrogodo. Su familia era de origen romano y probablemente pertenecía a la aristocracia local, lo que le permitió recibir una educación adecuada y acceder al clero desde joven. El entorno histórico en el que vivió Bonifacio fue uno de los más convulsos de la historia medieval temprana. Italia estaba bajo la ocupación del Imperio Bizantino después de la Guerra Gótica, 535 a 554, un conflicto desastroso que dejó al país devastado por la guerra, la peste y el hambre. Las ciudades sufrieron graves daños,
La población disminuyó drásticamente y el poder político estaba dividido entre los representantes bizantinos y los líderes locales. En este contexto, la Iglesia romana se convirtió en una institución crucial para mantener cierta estabilidad espiritual y material en una sociedad fracturada. Bonifacio creció en un ambiente donde la vida religiosa estaba profundamente ligada a la supervivencia cotidiana. Como muchos jóvenes de su tiempo, recibió una formación básica en teología y derecho canónico, lo que le permitió ascender rápidamente dentro de la jerarquía eclesiástica. Durante su juventud, asistió al gobierno del Papa Pelagio I, 556 a 561, quien enfrentó los efectos más devastadores de la guerra gótica y trabajó activamente en la reconstrucción de Roma. Esta experiencia influyó profundamente en Bonifacio, quien aprendería de primera mano cómo la Iglesia podía actuar como una fuerza de estabilización en tiempos de crisis. Antes de convertirse en papa, Bonifacio ocupó cargos importantes dentro de la administración eclesiástica romana. Fue diácono y colaboró directamente con varios papas en la gestión de asuntos internos y externos relacionados con la organización de la Iglesia y la caridad cristiana. Su dedicación al servicio pastoral y su compromiso con la doctrina ortodoxa le granjearon el respeto del clero y el pueblo romano, lo que facilitó su elección como pontífice en un momento especialmente difícil. Formación intelectual y espiritual de San Bonifacio II. La formación intelectual y espiritual de San Bonifacio II fue fundamental para moldear su carácter y prepararlo para asumir responsabilidades eclesiásticas significativas antes de llegar al papado. Desde joven, recibió una educación sólida basada en los principios teológicos y pastorales, que eran esenciales para cualquier clérigo destinado a ejercer funciones importantes dentro de la Iglesia. Su conocimiento de la Biblia, los escritos patrísticos y las reglas monásticas lo convirtieron en un hombre profundamente devoto y consciente de su misión espiritual. Además, su contacto cercano con figuras eclesiásticas relevantes le permitió adquirir una visión amplia de los desafíos que enfrentaba la Iglesia en un periodo de transición histórica. Durante sus primeros años en el clero, Bonifacio se distinguió por su dedicación al estudio y la práctica de la vida religiosa. Como miembro del clero romano, participó activamente en la liturgia, la catequesis y la atención a los necesitados, lo cual reflejaba su profundo compromiso con los valores cristianos. Su interés por la teología y la pastoralidad lo llevó a involucrarse en debates doctrinales y en la administración de asuntos eclesiásticos, lo que le proporcionó una experiencia valiosa que sería clave en su futura labor como papa. Su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica fue gradual pero firme. Primero fue ordenado sacerdote y posteriormente ascendió al rango de diácono, un cargo que implicaba tanto funciones litúrgicas como administrativas. Como diácono, tuvo acceso directo a los asuntos más delicados de la Iglesia romana, incluyendo la relación con el exarcado de Rávena, la principal autoridad bizantina en Italia. Este contacto constante con los representantes imperiales le permitió comprender la complejidad de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, un aspecto que marcaría su pontificado. Además de su labor pastoral, Bonifacio también se destacó por su habilidad para mediar en conflictos eclesiásticos y sociales. En un momento en que Italia estaba envuelta en tensiones políticas y económicas derivadas de la guerra gótica y sus consecuencias, su capacidad para actuar como negociador y defensor de la paz le granjeó el respeto tanto del clero como del pueblo. Estas cualidades lo convirtieron en una figura clave en la administración de la Iglesia romana, lo que finalmente condujo a su elección como papa en circunstancias extraordinariamente difíciles. Elección como papa y los desafíos iniciales de su pontificado. En el año 530, tras la muerte del Papa Juan II, San Bonifacio II fue elegido como nuevo papa por unanimidad del clero y el pueblo romano. Su elección no fue casual, sino el resultado de su reputación de integridad moral, sabiduría pastoral y habilidad diplomática. Sin embargo, su ascenso al trono pontificio coincidió con uno de los períodos más turbulentos de la historia de la Iglesia, marcado por las tensiones entre Roma y Constantinopla, así como por la situación crítica de Italia tras la guerra gótica.
Una de las principales dificultades que enfrentó Bonifacio al asumir el papado fue la controversia doctrinal conocida como la herejía monotelita, que sostenía que Cristo tenía solo una voluntad divina, negando así su naturaleza humana completa. Esta disputa teológica había generado divisiones profundas entre Oriente y Occidente, y el emperador bizantino Justiniano Pío presionaba a Roma para que aceptara una posición conciliadora que, según Bonifacio, ponía en peligro la ortodoxia establecida en los concilios anteriores. Ante esta situación, Bonifacio comprendió que debía defender firmemente la doctrina católica sin caer en confrontaciones innecesarias con el poder imperial. Otro grave problema que heredó fue la situación económica y social de Roma. Tras décadas de guerra y desastres naturales, la ciudad estaba prácticamente abandonada por muchas de sus antiguas familias aristocráticas, mientras que los campesinos y artesanos huían hacia zonas más seguras. La falta de recursos y la escasez de alimentos generaban condiciones extremadamente precarias para los que aún permanecían en la urbe. Bonifacio respondió organizando programas de asistencia social, asegurándose de que los más necesitados recibieran apoyo material a través de las estructuras eclesiásticas. Su enfoque pastoral no se limitaba a cuestiones espirituales, sino que también se extendía a la acción humanitaria, lo que le ganó el respeto y la gratitud de los fieles. A pesar de estos desafíos, Bonifacio logró consolidar su autoridad mediante una combinación de firmeza doctrinal, habilidad diplomática y carisma personal. Su estilo de gobierno fue caracterizado por una visión pragmática, preocupándose por el bienestar espiritual y material de los fieles. Bajo su liderazgo, la Iglesia romana se fortaleció como institución, y su voz comenzó a ser escuchada no solo en Italia, sino en todo el mundo cristiano. Esta base sólida le permitiría desempeñar un papel decisivo en la relación con el Imperio bizantino y en la promoción de la unidad doctrinal. Relación con el Imperio bizantino y la controversia monotelita. Uno de los mayores desafíos que enfrentó San Bonifacio II durante su pontificado fue su relación con el Imperio bizantino, especialmente en el contexto de la controversia monotelita. Esta herejía, que sostenía que Jesucristo poseía solo una voluntad divina, amenazaba la doctrina ortodoxa sobre la dualidad de las naturalezas de Cristo, establecida en los concilios anteriores, especialmente en el Concilio de Calcedonia. 51. El emperador bizantino Justiniano I, deseoso de unificar a la cristiandad bajo una única fe aceptable tanto para los orientales como para los occidentales, presionaba a Roma para que adoptara una postura conciliadora que, según Bonifacio, ponía en peligro la pureza doctrinal. Desde el comienzo de su pontificado, Bonifacio se enfrentó a intensas presiones diplomáticas provenientes de Constantinopla. El emperador y su corte insistían en que el papa firmara el Ectesis, un documento imperial que proponía la doctrina monotelita como solución política a las divisiones teológicas entre Oriente y Occidente. Sin embargo, Bonifacio rechazó rotundamente esta propuesta, afirmando que cualquier intento de minimizar la naturaleza humana de Cristo era incompatible con la tradición apostólica y los decretos conciliares. Su resistencia no fue solo teológica, sino también pastoral, ya que comprendía que la confusión doctrinal podría debilitar la fe de los cristianos y generar divisiones irreparables. Las tensiones entre Roma y Constantinopla aumentaron cuando Justiniano ordenó al exarca de Rávena, Narsete, intervenir directamente en los asuntos eclesiásticos italianos con el objetivo de asegurar la aceptación del monotelismo. Narsete, aunque militarmente fuerte, comprendió la importancia de mantener buenas relaciones con el Papa y actuó con cierta prudencia, evitando acciones abiertamente hostiles contra Bonifacio. Sin embargo, la presión imperial continuó, y Bonifacio tuvo que encontrar maneras de resistir sin romper completamente los lazos diplomáticos con Bizancio. Para equilibrar esta difícil situación, Bonifacio recurrió a la diplomacia y a la comunicación directa con Constantinopla. Escribió cartas claras y firmes dirigidas al emperador y a altos funcionarios eclesiásticos, explicando su posición teológica y defendiendo la autoridad del papado como garante de la ortodoxia. Al mismo tiempo, mantuvo correspondencia con obispos y clérigos en Oriente, buscando aliados que compartieran su preocupación por la herejía monotelita.
Esta estrategia permitió que Roma mantuviera su independencia doctrinal sin caer en un conflicto abierto con el poder imperial. La muerte de Justiniano en 565 marcó un punto de inflexión en la controversia. Su sucesor, Justin el II, inicialmente mostró simpatía hacia el monotelismo, pero eventualmente se distanció de esta postura, reconociendo la importancia de la autoridad romana en cuestiones doctrinales. Gracias a la firmeza de Bonifacio y a su hábil manejo de las relaciones diplomáticas, Roma logró resistir las presiones bizantinas y mantenerse fiel a la doctrina ortodoxa, sentando las bases para futuras victorias contra el monotelismo en el Concilio de Constantinopla III, 681. Consolidación de la autoridad papal y reformas eclesiásticas. Durante su breve pero significativo pontificado, San Bonifacio II trabajó activamente en la consolidación de la autoridad papal y en la implementación de reformas eclesiásticas que fortalecieran la estructura interna de la Iglesia romana. Aunque su mandato fue relativamente corto, aprovechó su experiencia previa en la administración eclesiástica para introducir cambios que ayudaran a enfrentar los desafíos de su tiempo, especialmente en un contexto de inestabilidad política y social. Una de sus prioridades fue reforzar la disciplina clerical y asegurar que los sacerdotes y obispos bajo su jurisdicción cumplieran con sus obligaciones espirituales y pastorales. Reconociendo que la corrupción y la negligencia en el clero podían debilitar la credibilidad de la Iglesia, emitió instrucciones claras sobre el comportamiento esperado de los ministros religiosos, prohibiendo prácticas como la acumulación de múltiples beneficios eclesiásticos o la participación en actividades contrarias a la doctrina cristiana. Estas medidas no solo buscaban mantener la pureza moral del clero, sino también garantizar que los fieles recibieran una guía espiritual adecuada en medio de la incertidumbre generalizada. Además, Bonifacio se preocupó por la organización de las diócesis y la correcta selección de los obispos. En un momento en que muchas regiones de Italia estaban bajo el control del Imperio bizantino y el poder local era fragmentado, el Papa comprendió que debía tomar un rol más activo en la designación de líderes eclesiásticos. Para ello estableció criterios estrictos para la elección de nuevos obispos, asegurándose de que fueran hombres virtuosos, doctos en la fe y capaces de resistir las influencias heréticas, especialmente el monotelismo, que aún tenía adeptos en algunos sectores de la Iglesia oriental. Esta atención meticulosa a la estructura eclesiástica ayudó a mantener la cohesión de la Iglesia en un periodo de gran incertidumbre política. Por otro lado, Bonifacio también promovió la unidad doctrinal y la claridad en la enseñanza de la fe. Aunque hubo controversias teológicas durante su pontificado, su insistencia en la ortodoxia y su rechazo al monotelismo reflejaron su compromiso con la tradición apostólica. Sus cartas y encíclicas, dirigidas a diversos obispos y comunidades cristianas, reforzaron la importancia de adherirse a los dogmas establecidos por los concilios anteriores, especialmente en temas relacionados con la naturaleza de Cristo. Este enfoque doctrinal no solo sirvió para mantener la estabilidad teológica, sino que también proyectó la autoridad del Papa como garante de la verdad revelada. Gracias a estos esfuerzos, Bonifacio no solo reforzó la autoridad del papado, sino que también sentó las bases para una iglesia más organizada y doctrinalmente sólida. Su visión del Papa como guía espiritual supremo y su compromiso con la reforma eclesiástica aseguraron que el papado mantuviera su relevancia en los siglos siguientes, incluso cuando el poder imperial en Occidente se desvanecía. Legado teológico y espiritual de San Bonifacio II. San Bonifacio II dejó un legado teológico y espiritual que trascendió su tiempo y marcó profundamente el desarrollo de la Iglesia Católica. Su enfoque equilibrado entre la tradición apostólica, la razón teológica y la pastoralidad lo convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad tardía. Su obra más destacada fue su defensa inquebrantable de la ortodoxia frente al monotelismo, una herejía que sostenía que Cristo tenía solo una voluntad divina, negando así su verdadera humanidad. Esta posición doctrinal, respaldada por el emperador bizantino Justiniano I, representaba una seria amenaza para la unidad de la Iglesia, y Bonifacio supo enfrentarla con firmeza y claridad, asegurando que la doctrina cristiana permaneciera fiel a las enseñanzas de los concilios anteriores.
Su contribución más significativa fue su insistencia en que la naturaleza humana de Cristo debía reconocerse plenamente, incluyendo su voluntad humana. Esta visión, que se alineaba con la tradición establecida en el Concilio de Calcedonia, 451, reforzó la comprensión ortodoxa de la identidad de Jesucristo y sentó las bases para la condena definitiva del monotelismo en el Concilio de Constantinopla III, 680–681. Aunque Bonifacio no vivió para ver este evento, su trabajo teológico fue crucial para mantener la coherencia doctrinal en un momento en que el poder imperial intentaba imponer soluciones políticas que ponían en peligro la pureza de la fe. Además de su labor teológica, Bonifacio también fue un maestro espiritual cuya predicación y escritos continúan resonando en la tradición cristiana. Sus sermones, conservados en gran número, revelan un estilo claro y persuasivo, dirigido tanto a los fieles como a los clérigos. En ellos, enfatizaba la importancia de la vida moral, la caridad y la devoción a Cristo como camino hacia la salvación. Su enfoque pastoral no se limitaba a cuestiones abstractas, sino que se centraba en cómo aplicar la fe en la vida cotidiana, especialmente en un momento de inestabilidad social y moral. Su mensaje era particularmente relevante para los cristianos de su época, que vivían bajo la constante amenaza de invasiones, hambrunas y crisis políticas. Su visión de la Iglesia como una institución fundada sobre la autoridad de San Pedro y sus sucesores también tuvo un impacto duradero. Bonifacio reforzó la idea de que el Papa no solo era el líder espiritual de la cristiandad, sino también el depositario de la verdad revelada, capaz de guiar a los fieles en tiempos de confusión doctrinal. Esta concepción de la primacía petrina se convirtió en un principio fundamental del catolicismo y fue utilizada por sus sucesores para justificar la autoridad papal frente a otros centros eclesiásticos. Su insistencia en que el Papa tenía la responsabilidad de proteger la pureza de la fe influyó en la forma en que se desarrollaron los concilios ecuménicos y en cómo se resolvieron disputas teológicas en los siglos siguientes. El legado de Bonifacio II también se manifiesta en su influencia sobre figuras posteriores, como San Gregorio Pín-Martlero y Santo Tomás de Aquino, quienes tomaron inspiración de su enfoque equilibrado entre la teología y la práctica pastoral. Su visión del papado como una institución que debía servir tanto a nivel espiritual como temporal sentó las bases para el desarrollo del poder papal en la Edad Media. Incluso en la actualidad, su figura sigue siendo recordada como un modelo de liderazgo eclesiástico, y su canonización como santo refleja el reconocimiento de su contribución a la fe cristiana. La celebración anual de su festividad, el 17 de octubre, es un testimonio de la estima en que es tenido por la Iglesia y de la relevancia perdurable de su mensaje teológico y espiritual. Impacto en la Iglesia y en la sociedad del siglo VI. San Bonifacio II dejó una huella duradera en la Iglesia y en la sociedad del siglo VI, no solo por su labor pastoral y diplomática, sino también por su visión del papado como una institución que debía intervenir activamente en los asuntos temporales para proteger a los fieles. En un momento en que Italia estaba sumida en la inestabilidad política y económica tras la Guerra Gótica y la expansión lombarda, Bonifacio supo adaptarse a las nuevas realidades y ofrecer una dirección firme que ayudó a mantener la cohesión de la Iglesia romana. Su enfoque equilibrado entre la doctrina, la caridad y la diplomacia permitió que la Iglesia sobreviviera a una de las épocas más convulsas de la historia medieval. Uno de los aspectos más notables de su influencia fue su capacidad para mantener la unidad de la Iglesia en medio de una época de crisis. Mientras que el poder imperial se debilitaba, la Iglesia se consolidaba como una fuerza estabilizadora, y Bonifacio jugó un papel fundamental en este proceso. Su insistencia en la primacía de Roma no solo reforzó la autoridad del Papa, sino que también ayudó a prevenir la fragmentación de la cristiandad en facciones rivales. Al intervenir en conflictos locales y promover la uniformidad teológica, aseguró que la Iglesia permaneciera como una institución cohesionadora en un mundo cada vez más dividido. Además, su labor pastoral fue crucial para mantener la fe viva entre los fieles. En un contexto de inseguridad y desesperanza, Bonifacio ofreció una voz de esperanza y orientación moral. Sus sermones, dirigidos tanto a clérigos como a laicos,
Enfatizaban la importancia de la caridad, la justicia y la vida virtuosa como respuesta a los desafíos del tiempo. Su enfoque práctico de la teología permitió que su mensaje trascendiera las élites intelectuales y llegara a todos los niveles de la sociedad, fortaleciendo así la conexión entre la Iglesia y el pueblo. Por otro lado, su intervención en asuntos políticos y diplomáticos demostró que el papado no podía ser ignorado en los asuntos temporales. Su negociación con Bizancio y su resistencia al monoteísmo mostraron que el Papa no solo era un líder espiritual, sino también un actor político clave. Esta visión ampliada del rol papal sentó las bases para el crecimiento del poder eclesiástico en los siglos venideros, cuando el papado se convertiría en uno de los pilares fundamentales del orden europeo. Influencia en el desarrollo del papado y la historia posterior. La influencia de San Bonifacio. Segundo en el desarrollo del papado, fue tan profunda que su legado sentó las bases para la evolución del poder papal en los siglos siguientes. Su visión del papado como una autoridad universal, basada en la sucesión apostólica de San Pedro, estableció un modelo que sus sucesores seguirían con mayor o menor intensidad. Esta concepción de la primacía romana no solo se consolidó en el ámbito doctrinal, sino que también se extendió al terreno político, donde el Papa comenzó a actuar como un mediador entre los distintos poderes que competían por el control de Europa. Durante la Edad Media, los papas que sucedieron a Bonifacio recurrieron frecuentemente a sus escritos y decisiones como referentes teológicos y jurídicos. Su insistencia en la autoridad del Papa como guía espiritual supremo influyó directamente en el desarrollo de la teoría de la doble espada, que sostenía que el Papa tenía autoridad sobre los asuntos espirituales y que los emperadores y reyes debían rendirle obediencia en cuestiones religiosas. Esta idea se vería plasmada con mayor claridad en el siglo XI durante el papado de Gregorio VII, cuyo enfrentamiento con el emperador Enrique IV en el contexto de la querella de las investiduras reflejó la herencia bonifaciana del papado como autoridad moral y doctrinal superior. En el ámbito diplomático, Bonifacio estableció un precedente crucial al demostrar que el Papa podía intervenir directamente en asuntos políticos para proteger a la Iglesia y a los fieles. Esta habilidad para mediar entre las potencias del momento y proteger a la población civil inspiró a figuras posteriores como San Gregorio I, quien también actuó como negociador entre Roma y los reinos germánicos. Posteriormente, los papas que jugaron un papel clave en la coronación de Carlomagno como emperador de los romanos en el año 800 también reflejaron la visión bonifaciana del papado como una institución que podía legitimar o cuestionar el poder temporal. Además, la estructura administrativa y pastoral que Bonifacio implementó en la Iglesia romana sirvió de modelo para la organización eclesiástica en otras regiones. Su énfasis en la disciplina clerical, la educación teológica y la supervisión directa de las diócesis inspiró a reformadores. Origen y contexto histórico de San Bonifacio II. San Bonifacio II nació en Roma a finales del siglo V o principios del siglo VI, en un periodo de gran inestabilidad política y social para Italia. Aunque no se conocen con exactitud las fechas precisas de su nacimiento, se estima que pudo haber tenido lugar entre los años 480 y 500 después de Cristo, en una época en que el Imperio Romano de Oriente intentaba mantener su control sobre la península itálica tras la caída del reino ostrogodo. Su familia era de origen romano y probablemente pertenecía a la aristocracia local, lo que le permitió recibir una educación adecuada y acceder al clero desde joven. El entorno histórico en el que vivió Bonifacio fue uno de los más convulsos de la historia medieval temprana. Italia estaba bajo la ocupación del Imperio Bizantino después de la Guerra Gótica, 535 a 554, un conflicto desastroso que dejó al país devastado por la guerra, la peste y el hambre. Las ciudades sufrieron graves daños, la población disminuyó drásticamente y el poder político estaba dividido entre los representantes bizantinos y los líderes locales. En este contexto, la Iglesia romana se convirtió en una institución crucial para mantener cierta estabilidad espiritual y material en una sociedad fracturada. Bonifacio creció en un ambiente donde la vida religiosa estaba profundamente ligada a la supervivencia cotidiana. Como muchos jóvenes de su tiempo, recibió una formación básica en teología y derecho canónico,
lo que le permitió ascender rápidamente dentro de la jerarquía eclesiástica. Durante su juventud, asistió al gobierno del Papa Pelagio I, 556 a 561, quien enfrentó los efectos más devastadores de la guerra gótica y trabajó activamente en la reconstrucción de Roma. Esta experiencia influyó profundamente en Bonifacio, quien aprendería de primera mano cómo la Iglesia podía actuar como una fuerza de estabilización en tiempos de crisis. Antes de convertirse en papa, Bonifacio ocupó cargos importantes dentro de la administración eclesiástica romana. Fue diácono y colaboró directamente con varios papas en la gestión de asuntos internos y externos relacionados con la organización de la Iglesia y la caridad cristiana. Su dedicación al servicio pastoral y su compromiso con la doctrina ortodoxa le granjearon el respeto del clero y el pueblo romano, lo que facilitó su elección como pontífice en un momento especialmente difícil. Formación intelectual y espiritual de San Bonifacio II. La formación intelectual y espiritual de San Bonifacio II fue fundamental para moldear su carácter y prepararlo para asumir responsabilidades eclesiásticas significativas antes de llegar al papado. Desde joven, recibió una educación sólida basada en los principios teológicos y pastorales que eran esenciales para cualquier clérigo desde